Capítulo 2. Las profecías son solo palabras malgastadas. Montem Yoboku. Un reino perdido en algún paraje desconocido en el mundo. A los ojos humanos, un hermoso lugar digno de contemplar. Su gran vegetación y flora, con una diversidad inconmensurable de plantas tan grandes como casas y edificios. Grandes estatuas de sapos de piedra y montañas puntiagudas tan altas que parecían tocar el cielo, se podían apreciar a donde quiera que miraras. Incluso el propio aire se sentía diferente, tenía tal grado de pureza que con solo el hecho de inhalar aquel oxígeno, cual cada átomo de su composición estructural valía toneladas de oro, sentirías como tus músculos se relajaban y una extraña sensación de paz, tranquilidad, relajación y adormecimiento te inundaban. Por supuesto, aquel fenómeno natural tenía un culpable presente en todo el vasto territorio. Aquel culpable no era la altura o la gran diversidad de flores, plantas y vegetación, el culpable que se acreditaba todo el mérito era la gran cantidad por centímetro cuadrado de chakra natural que había en toda la región. Su densidad era tan alta que con solamente estar unos minutos parado en aquel bello reino podrías sentir cómo te traspasaba los poros de tu piel. Lamentablemente, aquel hermoso ecosistema sin semejantes o competidores, únicamente fue visto por los ojos de humanos que podían ser contados con una sola mano. Un reino de carácter tropical que ya tenía regidores habitando sus dominios. Estos eran anfibios con capacidades del habla y del dominio del chakra, sapos de toda clases y tamaños que habitaban aquellas tierras en armonía con su entorno. Eran una civilización establecida que vivía pacíficamente. Y como la mayoría de civilizaciones en este mundo, poseían un régimen ligado parcialmente a la monarquía. Existían anfibios de clase trabajadora, civiles, guerreros y con autoridades y poder ya establecidos. En resumen, aquellos anfibios denigrados por los humanos como simples invocaciones, vivían vidas tan buenas o mejores que la de ellos. Claro, este hecho no era de público conocimiento y solo un puñado de humanos lo sabían. Lamentablemente, el sueño del habitante más antiguo y con más autoridad en todo el reino, se vería oscurecido por el llegar de una nueva profecía, destinada a cambiar las tornas de los acontecimientos futuros. Dentro de las profundidades de una de las tantas montañas que poseía aquel bello paraje, había una recámara digna de un rey, donde el habitante más antiguo, comúnmente llamado por todos como el Gran Sapo Sabio, reposaba sobre su trono fabricado a su medida. Aquel ser sentado sobre su trono existió desde los años vigentes del sabio de los 6 caminos y presenció como el monje, alabado como una deidad, modificó el mundo a su paso y repartió el camino del ninsu, secta shinobi, cual tiempo después de su partida de este mundo, fue bastardeado por los humanos. El ser de avanzada edad, abrió sus cansados y viejos ojos. Sus arrugas delataban cuántos años cargaba sobre su espalda, su forzada respiración presagiaba que su tiempo se agotaba, sus ojos desbordaban sabiduría y una infinita comprensión a los misterios de este mundo. El gran sapo sabio poseía un pesado y poderoso nombre conocido por todos aquellos que conocían los secretos oscuros de este mundo. Gamamaru. Ese era su nombre. Un viejo anfibio que vivió el tiempo suficiente como para adquirir la habilidad de precognición. Por desgracia, su habilidad pecaba de incompetencia y solo aparecía cuando era el momento indicado, y en su mayoría de casos no trayendo buenas noticias. El antiguo anfibio quien presenció los nacimientos de los Bijus, aquellos que fueron apodados por los humanos como demonios que traían calamidades a su paso, suspiró y un pequeño ataque de tos lo envolvió. El pequeño ataque de tos fue casi imperceptible debido a que el viejo sapo lo escondió, pero aún así, su guardián pudo escucharlo con toda la claridad que este mundo podría ofrecerle. Gansaru, quien se le fue encargada tan importante tarea, no dudó y de un segundo para el otro estuvo inclinado a los pies del gran sapo sabio. Gran sabio, ¿se encuentra bien? El viejo anfibio le regaló a Gansaru una de sus características sonrisas de abuelo queriendo molestar a su nieto. No te preocupes, no te preocupes. Solo tuve un mal sueño. Aquel antiguo ser observó a Gansaru, quien llevaba en sus espaldas una extraña arma, con la forma de una katana, siendo completamente distinta a una, su empuñadura se parecía a una, pero su hoja era otra historia, esta tenía forma de un tubo metálico ligeramente curvado con púas sobresaliendo justo en la parte superior, y aunque su forma era extraña y no poseyera ninguna señal de filo alguno, esta podía cortar el hierro como si fuera mantequilla. Mangaru, podrías llamar a Shima y Fukasu, diles que es importante. Gansaru sudó frío cuando escuchó hablar al gran sapo sabio, en serio que su líder tenía problemas con recordar los nombres.
Sabiendo que el antiguo anfibio se refería a los dos grandes sabios y que solo requería sus presencias cuando algo malo o de suma importancia aparecía, no dudó y salió disparado a una gran velocidad en busca de Shima y Fukasaku, dejando atrás a un viejo sapo pensativo, cual cerró sus ojos, para repasar la profecía que se le fue revelada en sus sueños. El panorama que se le fue mostrado ante sus sueños, fue uno que calentaría hasta el corazón más frío. En este se mostraba a una pequeña niña jugando alegremente con sus padres en lo que parecía ser un patio trasero de una hermosa casa. Y no pudo ver nada extraño. O bueno, podía decir que ver a la feliz familia cubierta por extrañas sombras, cuales parecían estar fusionadas con sus cuerpos haciéndolos imposibles de reconocer, pero aquel extraño y desconcertante fenómeno era parte de su habilidad precognitiva. Esta siempre le impedía reconocer los rostros o las personas que aparecían en sus visiones, no pudiendo hacer nada para cambiarlo. Y aunque no pudiera ver los rostros o reconocer quiénes eran a causa de aquellas extrañas sombras que parecían tener vida propia, la escena que se le fue mostrada le calentó el corazón. Observar cómo la pequeña de tal vez 4 o 5 años disfrutaba plenamente de jugar y pasar el tiempo con sus padres, reconfortó su vieja y cansada alma. Una sonrisa de abuelo estaba apareciendo en sus labios, pero algo la mató en el acto. El tiempo extrañamente pareció detenerse. Y al principio no pudo entender la causa del por qué el tiempo se detuvo, no lo pudo entender hasta que su mirada cayó en una de las tantas ventanas que poseía la casa. Allí pudo observar al causante que manipuló el tiempo a su voluntad. Una extraña sensación recorrió su piel hasta llegar a la parte posterior de su nuca, donde comenzó a hacerse más fuerte a cada segundo que pasaba. No tardó en comprenderlo. Era miedo, uno demasiado profundo, que incluso congeló su cuerpo sin que se diera cuenta. Sin poder hacer nada, incluso para su aterrador descubrimiento, no podía mover o cerrar los ojos, no le quedó otra opción que observar al causante de todo este fenómeno, el cual era algo que nunca había visto en toda su larga existencia. Parecía ser la encarnación de la misma oscuridad, lo único que destacaba eran sus aterradores ojos amarillos, y su macabra sonrisa de dientes afilados. El ser de sombras, quien estaba detrás de una ventana, colocó lo que supuso que era una mano en el cristal y comenzó a reírse desquiciadamente. Afortunadamente para su cordura, no pudo escucharlo. Cuando el ser hecho de sombras terminó de reírse como un maniático, lo miró directamente a los ojos y pareció decirle algo. Lamentablemente, no pudo escucharlo, únicamente vio cómo sus labios se movían. Pero, lo que sí se le fue transmitido con toda claridad, fue el miedo absoluto que le recorrió cada gramo de su cuerpo. Aquella entidad, desapareció en cuestión de un solo parpadeo y toda la presión se fue con él, todo volvió a la normalidad y pudo soltar el aire que sin saber estaba conteniendo. Pensó que todo había acabado, sin embargo para su infortunio, solo fue la punta del iceberg. Sus ojos comenzaron a arderle hasta tal punto que quiso arrancárselos por el dolor, dejó de ver con claridad y todo se convirtió en manchas borrosas, comenzó a frotarse los ojos con la esperanza de mejorar su vista y tratar de disminuir el creciente dolor, pero nada cambió. No hasta que cerró sus ojos por un largo tiempo y luego de quién sabe cuánto los volvió a abrir. Cuando lo hizo, descubrió que el dolor se había esfumado, como si nunca hubiera estado en un primer lugar. Visualizó su entorno y para su sorpresa ya no estaba en el mismo sitio que antes. Y a diferencia de antes, cual estaba siendo un resplandeciente día, ahora estaba en medio de la noche, justo en un callejón de mala muerte, iluminado tenuemente por la luna. Las sombras del callejón eran profundas, y le tomó un tiempo acostumbrar sus ojos a la poca iluminación. Lamentablemente cuando sucedió de inmediato se arrepintió. Quiso gritar. Quiso detenerlos. Quiso parar aquello que estaba viendo, pero, él lo sabía. No podía intervenir de ninguna forma cuando sus visiones le mostraban cosas, era como si su cuerpo no existiera, ni tampoco existiera en el mismo plano físico de lo que le era mostrado. Sin más remedio y con un odio que comenzó a carcomerle el interior, observó la escena mostrada ante sus ojos, donde de nuevo las sombras envolvían a los cuerpos de los intérpretes de este escenario, impidiendo que pudiera reconocerlos. Pero aún sin poder reconocerlos, pudo ver claramente lo que estaba pasando y realmente se asqueó al ver de lo que eran capaces los humanos. Lo que estaba presenciando no tenía nombre. No podía creerlo, no podía seguir observándolo, e intentó mirar en otra dirección, pero por alguna extraña razón no pudo hacerlo, como si alguien quisiera que observara con lujo de detalle la escena que ocurría frente a sus ojos, donde dos hombres adultos golpeaban brutalmente a un niño de 4 o 5 años.
Puñetazos, patadas, maldiciones y escupitajos caían sobre el cuerpo frágil del pequeño, quien ni siquiera se defendía o cubría de los ataques. Aún sabiendo que no podía hacer nada, intentó intervenir de todas formas. Y cada vez que uno de esos malnacidos se reía de sus logros contra el pequeño indefenso, sus ganas por interferir aumentaban exponencialmente, pero todos sus intentos terminaban en un rotundo y completo fracaso, que causaba un gran dolor a su viejo corazón. Creyó que las cosas no podían seguir escalando, sin embargo, estuvo completamente equivocado. Los dos hombres parecieron detener su brutal golpiza con el propósito de entablar una breve conversación entre ellos, que no pudo escuchar. Cuando parecieron decidirse por su siguiente movimiento, comenzaron a reírse, como si esta situación fuera lo más gracioso del mundo. Mientras uno de los hombres sacó de su bolsillo un pedazo de pan y una botella pequeña de agua, el otro hizo algo realmente desagradable. Se bajó el cierre de su pantalón y sacó su miembro, con el único propósito de orinar al niño. Y eso hizo, vació su vejiga sobre el niño, el cual estuvo lo suficientemente ocupado agarrándose el estómago, intentando aguantar el dolor como para importarle ese simple y desagradable acto digno de un hijo de puta. El hombre que sostenía el pan y la botella de agua, dejó caer los objetos al suelo y con una última risa pisoteó el pan, asegurándose de refregar su sucia bota en el trozo de comida. Luego pateó lejos el pequeño trozo de pan junto a la botella de agua y en compañía del otro hombre dejaron el callejón entre risas. Para su suerte, los dos objetos cayeron a centímetros de sus pies. Ello lo llevó a observar una escena que le partió el alma, donde pudo ver con toda la claridad del mundo cómo el niño intentó levantarse, pero sus brazos lo traicionaron y cayó al suelo. Su cuerpo estaba dañado a tal grado que el simple acto de levantarse se le fue imposibilitado, dejando disponible su única opción más viable: arrastrarse. Una vez más quiso ayudar al pequeño, pero, maldijo cuando no pudo hacer nada. Su debilidad ganó. Quiso cerrar los ojos o voltear su mirada para ya no seguir viendo aquella desgarradora escena. Lamentablemente, su cuerpo no respondía a sus órdenes y le obligó a seguir viendo. Le obligaron a seguir viendo como un niño se arrastraba con el dolor explotando en cada fibra de su ser, solo para llegar a donde estaba el pedazo de pan y la botella de agua. No necesitó ser un experto para saber que varios huesos del niño estaban fisurados, con el peligro de llegar a fracturarse si se seguía moviendo, y aún así el pequeño siguió arrastrándose sin importarle el dolor por el que estaba pasando, ya que en su mente tenía un objetivo y no se detendría hasta llegar a él. Fueron minutos donde el niño envuelto por las sombras se arrastró como pudo, minutos donde sentía que su corazón se rompía. Esos minutos fueron suficientes para hacerlo sentir como basura por no poder ayudar al pequeño. Finalmente, el niño había llegado a su objetivo. Y él pudo verlo con toda la claridad que la luz lunar podía ofrecerle. El pequeño quedó a centímetros de sus pies. Y todo lo que hizo fue agarrar el trozo de pan y la botella de agua. Pudo ver su rostro magullado, como la sangre caía de su ceja y labio partido, como su nariz estaba rota y como no podía abrir uno de sus ojos debido a que estaba hinchado. Observó cómo de su único ojo disponible caían lágrimas, y cómo escupía pequeñas cantidades de sangre. Aún así, el niño tuvo la suficiente fuerza como para llevar el trozo de pan aplastado a su boca y darle un buen bocado. En ese momento sus ojos se abrieron, no por ver la grave condición del pequeño, sino más bien porque se dio cuenta de algo: el trozo de pan estaba cubierto de moho y el agua de la botella estaba sucia. Y de nueva cuenta, trató de advertirle al niño, trató de hacerlo aún sabiendo el resultado, sabiendo que era imposible que lo escuchara y aún así lo hizo. Una vez más lo iba a intentar, pero sus palabras murieron antes de siquiera llegar a salir. El causante fue ese mismo ser hecho de oscuridad. Este comenzó a surgir de entre las oscuras sombras del sucio callejón. Su macabra sonrisa le envió cientos de señales de advertencia, señales que no pudo tomar en consideración debido a que no podía moverse. Era como si aquel ser de sombras le arrebatara esa capacidad. Cuando el ser hecho de oscuridad terminó de salir de las sombras, pudo verlo al completo. Pudo ver cómo se acercaba lentamente, cómo a cada paso que daba se balanceaba tétricamente de un lado al otro y cómo pequeños pedazos de su cuerpo se desprendían para caer sin vida al suelo. Aquella criatura de forma humanoide se detuvo y comenzó a reírse como un desequilibrado mental. Y no pudo saber cuánto tiempo estuvo aquella cosa riéndose, pero se alegró cuando finalmente se detuvo. Los labios del ser hecho de sombras comenzaron a moverse y esta vez pudo escuchar lo que dijo. Dos niños tan diferentes como el día y la noche, destinados a grandes cosas. Uno nacido en el cálido abrazo de la luz, y otro en el aterrador regazo de la oscuridad.
Las palabras escupidas por la boca de aquella criatura casi no llegaron a ser entendibles para sus oídos debido a la distorsión en ellas. Y en el momento no pudo entender sus significados a causa del inmediato accionar del ser hecho de sombras. Cual, como si fuera producto de una mala broma, protuberancias comenzaron a aparecer por todo su cuerpo. Sus articulaciones se doblaron de formas inhumanas y de alguna manera su cabeza dio 2 giros completos, solo para mostrar una sonrisa aún más tétrica en su regreso. Antes de que pudiera prepararse para lo que se avecinaba, terminó ocurriendo. La parte superior de aquella cosa explotó. Y en cuestión de microsegundos, el mar de oscuridad que se creó tras la explosión estuvo a milímetros de alcanzarlo. Afortunadamente, antes de que la infinita oscuridad pudiera tocarlo, pasó algo que lo desconcertó. Sus ojos se abrieron de incredulidad y parpadeó varias veces para adaptarse a la nueva fuente de luz, cual era el resplandeciente sol. Sin entender por completo lo que sucedió, hizo caso a la alarma que explotaba fuertemente en su cráneo y buscó a aquella criatura humanoide con la vista. Para su tranquilidad no pudo ubicarla en ningún lugar. Pero, lo que sí encontró fue a aquella misma pequeña, quien ahora solo se encontraba con su madre. Al observar mejor sus alrededores descubrió que estaba en lo que parecía ser un sitio comercial de algún pueblo, los diferentes locales de ropa, tiendas de baratijas y puestos de comida se lo remarcaban en la cara. Y al poner más atención a la pequeña, vio cómo ésta estaba de compras junto a su madre. Observó cómo la niña junto a su madre, cuales una vez más estaban envueltas por las sombras que parecían tener vida propia, se reían y divertían. Seguramente esta escena, donde madre e hija tenían un maravilloso día y tiempo de chicas, le habría sacado una estúpida sonrisa y calentado su viejo corazón, pero, después de ver a aquel niño ser golpeado brutalmente por aquellos hombres, no tenía el derecho de hacerlo. Y como si sus sentimientos negativos lo invocaran. Una multitud, que salió prácticamente de la nada, engulló a la pequeña y a su madre, provocando que desaparecieran en el mar de personas. Pronto toda la multitud se detuvo y miraron en su dirección. Y aunque él sabía que no había forma de que pudieran verlo, de todas formas una sensación desagradable recorrió su espalda. Una sensación que explotó y envió campanas de advertencia cuando un evento que no anticipó comenzó. En los rostros de aquellas personas una sonrisa tétrica se formó, su piel, carne, ojos y cabello comenzaron a derretirse. Aquellas personas no mostraron dolor alguno, solo dejaron una macabra escena que revolvió su estómago. Una escena que le mostraba cómo las caras de esas personas, que aún a pesar de lo que les ocurrían seguían sonriendo de manera tétrica, se derretían, dejando expuesto su tejido muscular y parte de sus huesos. Aún así, extrañamente la sangre pareció no existir. En cambio, este preciado líquido se intercambió por uno viscoso de color negro, que caía perturbadoramente al suelo junto con la piel y carne de aquellas personas. Cuando sus niveles de tolerancia llegaron a sus límites, intentó cerrar los ojos o mirar en otra dirección, pero no pudo hacerlo, nuevamente su cuerpo no le respondió. Esto lo llevó a pensar que aquella criatura estaba cerca y el pánico comenzó a invadirlo. Lamentablemente, ese pánico no le dejó ver lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos, o mejor dicho debajo de sus pies. Aquel líquido negro obtuvo vida propia y comenzó a formar un charco justo bajo sus pies. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo ya era demasiado tarde. Del charco formado por el viscoso líquido negro empezaron a salir manos hechas del mismo material, las cuales para su sorpresa pudieron tocarlo, pudieron agarrarlo. Trató de zafarse del fuerte agarre de aquellas manos, pero su intento fue un fracaso rotundo. Y en cuestión de solo un parpadeo, la mitad de su cuerpo había sido arrastrado a aquel charco, compuesto por el viscoso y desagradable líquido negro. Un sinfín de sensaciones lo golpearon. Sensaciones que no lo dejaron pensar con claridad e incrementaron en intensidad cuando fue completamente devorado por aquel charco de líquido negro. La oscuridad lo consumió. Y por primera vez en su larga existencia conoció su significado. El abismo de la nada misma lo atrapó. Todo lo que podía ver era, simplemente, oscuridad, donde quiera que mirara estaba presente. Sentía como su propia existencia se veía amenazada. Y no se equivocó cuando descubrió que poco a poco su alma estaba siendo consumida por aquel abismo en el que se encontraba. Poco a poco estaba muriendo. Afortunadamente, la sensación de estar suspendido en el aire fue bastante esclarecedora. Gracias a ella pudo darse cuenta de que no estaba respirando. Y con el simple hecho de intentar inhalar el inexistente aire del abismo en el que se encontraba, fue suficiente como para que todo desapareciera, como si nunca hubiera estado ahí en un primer lugar. Sus ojos se abrieron con el cansancio rebosando en ellos. Miró la habitación tenuemente iluminada, que a estas alturas podía llamar hogar y suspiró pesadamente.
Las gotas de sudor que caían de su frente le aseguraban que aún estaba vivo. El gran sapo sabio tosió fuertemente y se resignó al comprobar que incluso tratar de recordar aquella profecía entregada era extremadamente difícil. Pero, no era quien era por nada. Respiró pesadamente y volvió a la carga. Cerró sus ojos tratando de recordar dónde se había quedado y con el pasar de los minutos finalmente lo consiguió. Jamás hubiera imaginado que sus visiones pudieran sentirse o verse tan reales, ni en 1.000.000 de años lo hubiera pensado, y claro, no podía ser para menos, después de todo sus visiones siempre seguían los mismos patrones que pensó que eran inamovibles, pero oh sorpresa, cómo se equivocó en esa parte. Los patrones de los que hablaba, siempre se presentaban en sus visiones, no poder distinguir a las personas era uno, otro era no poder reconocer adecuadamente los entornos, como también estaba esa constante sensación de no pertenencia. Y así, los patrones seguían y seguían, tanto que si se los ponía a repasar uno por uno le tomaría horas. El día de hoy se le acababa de demostrar que esos patrones podían romperse y reformarse a sus propios caprichos, podían ser tan aterradores como quisieran y podían infundirle sentimientos que jamás pensó que pudiera manifestar, incluso estaba seguro de que podía morir si no tenía el cuidado adecuado. Y a pesar de que le fueron mostrando que aquellos patrones podían destruirse, aún en su cabeza la idea no se terminaba de sembrar. Lamentablemente, sus pensamientos fueron barridos por el simple soplido de una fuerte brisa que colisionó con su cuerpo de anfibio. Sentir cómo su temperatura corporal bajaba era otra señal demostrándole que esta profecía o visión entregada no era igual que las otras. Podía sentir que su existencia pertenecía aquí, a este lugar, como si esta visión se convirtiera en su nueva realidad, en su nueva vida. El iluminar de las oscuras nubes que ocultaban las hermosas estrellas y el posterior retumbar de un trueno en las lejanías, pusieron sus pies sobre la tierra. No se sorprendió, al menos no por el momento al ver su entorno, lo que sí lo hizo fue descubrir que sus 5 sentidos no podían diferenciar si esto era real o no lo era. La fuerte lluvia, que caía de las enojadas y negras nubes, golpeó su cuerpo, las peligrosas corrientes de aire le advirtieron que estaba en medio de una peligrosa tormenta. Los refusilos en los cielos y el caer de truenos en las lejanías se lo terminaron confirmando. Finalmente, cuando pasó la sorpresa de no poder distinguir si esta era la realidad o no, se percató mejor de su entorno y sus ojos se abrieron con fuertes emociones de tristeza rebosando en ellos. No por el vertedero en el que se encontraba, donde montañas de basura se podían ver a donde quieras que voltearas la mirada, sino más bien por ver nuevamente a aquel niño. Su estómago se revolvió del asco al ver cómo la condición del pequeño era incluso peor que la de antes, no podía creer que existieran personas en este mundo que pudieran hacerle algo tan cruel a un simple niño. Sus piernas estaban rotas, su brazo izquierdo no estaba mirando para el lado correcto, su ropa desgarrada y las heridas que se veían bajo ellas no tenían derecho a estar allí en un primer lugar, no tenían el derecho de estar sobre un pequeño de solo 4 o 5 años, no lo tenían. Por último, para terminar de rematar, un tubo metálico oxidado le atravesaba el costado derecho de su torso. En toda regla el niño tendría que estar muerto, pero, eso no sucedió, en cambio, se arrastraba por el suelo repleto de basura como una cucaracha, se arrastraba como podía, solo para llegar a cierto punto en específico. Que al momento de que sus ojos cayeran en ese punto, se terminaron abriendo aún más. Una mujer con la garganta cortada y el rostro lleno de moretones, cubierta por harapos que podía asimilar como la ropa tradicional de una monja, era lo último que se imaginaría o esperaba encontrar. Intentó moverse para ir en ayuda del pequeño, pero su cuerpo no le respondió, lo delimitaron a ser un simple espectador, y se odió profundamente por ello. No le quedó otra opción más que observar sin poder hacer nada, sintiendo un profundo desprecio por sí mismo, un desprecio que lo quemaba por dentro. El niño, por minutos que parecieron eternos, se arrastró, minutos en los que tuvo que escuchar sus quejidos de dolor, que llegaban hasta lo más profundo de sus tímpanos. Y cuando no pudo aguantarlos más, pidiendo que pararan, se lamentó de hacerlo, ahora solo pidió con desesperación que volvieran, solo para no tener que ver la escena que ocurría frente a sus ojos, una escena que le desgarró el alma. El pequeño había alcanzado finalmente a su objetivo. Llegó a la mujer sin vida y comenzó a moverla para hacerla reaccionar. Hermana Ana, despierta, tenemos que salir de este lugar. Hermana Ana, por favor levántese. Por favor despierte, tengo miedo.
Las palabras del pequeño, dirigidas al cuerpo sin vida de aquella mujer, le partieron el corazón. El niño siguió repitiendo aquellas palabras y las lágrimas que brotaban de sus ojos se perdían entre la fuerte lluvia. El tiempo se volvió secundario, algo sin importancia. Minutos o tal vez horas pasaron, para que el pequeño se diera cuenta de la realidad que no quería creer, una realidad en la cual aquella mujer estaba muerta. Es mi culpa. Esto es mi culpa. Las palabras del niño cortaron profundo en su piel. Y lo que hizo después aquel pequeño terminó matando a su alma. El accionar del niño hizo que sus límites de lo que podía soportar explotaran, y las ganas de cerrar sus ojos fueron tan fuertes que casi siguió aquel impulso, pero dejar solo en su sufrimiento al pequeño era algo que no podía hacer, era imperdonable para los valores que fervientemente creía y defendía. Miró hasta el final. Observó cómo el niño se acurrucó junto al cadáver buscando su calor y cuando no lo encontró, lloró fuertemente, lloró hasta que no quedaron lágrimas que derramar, dejó salir su sufrimiento, el cual rápidamente descubrió que era muy contagioso, y finalmente se desmayó por el dolor, estrés y agotamiento. El silencio que quedó después del desmayar del pequeño, fue desconcertante. El rugir de los cielos jamás llegó a sus oídos, el ruido del caer de millones de gotas de agua nunca llegó a escucharse. En cambio, todo fue intercambiado por algo que hizo explotar sus tímpanos. Al principio fue solo 1, luego 2, seguido por 3 y 4, lo que era soportable en cierto modo, pero cuando se salió de control fue una locura insoportable. El chillar de miles de aves se escuchó por todos lados, haciendo que sus tímpanos explotaran, dejando un molesto pitido en ellos. El ruido llegó hasta el punto donde comenzó a causarle dolor de cabeza, e imploró que parase, pero sus súplicas jamás fueron escuchadas. Y siguió suplicando hasta que algo ocurrió. Observó cómo la realidad ante sus ojos se comenzó a deformar y a desgarrarse. Este fenómeno ocurrió hasta que ya no pudo distinguir absolutamente nada, únicamente dejando manchones que se asemejaban a objetos frente a sus ojos. Pronto todo se detuvo, el dolor de cabeza desapareció, el incesante pitido también se fue. Y junto a la desaparición de aquellos malestares, él también se había ido de aquel lugar. Después de dejar atrás al niño, para que luchara él solo contra su sufrimiento, lo primero que sus ojos pudieron captar, fue el infinito vacío de la oscuridad, después una brillante luz que lo cegó. Minutos, en los que no pudo ver nada más que una incandescente luz blanca que cegaba su visión, transcurrieron, y cuando comenzó a pensar que no podría escapar de aquel fenómeno antinatural, se le fue dado una vía de escape. Poco a poco, aquella incandescente luz se fue atenuando. Paulatinamente, se le fue devuelto el derecho de la visión, y se le fue mostrado una conmovedora escena que calentaría los corazones de cualquiera que pudiera apreciarla, pero, a su corazón nunca llegó esa calidez, jamás llegó porque aquel órgano se había quedado junto a aquel pequeño. Por eso, la escena que tenía justo frente de sus narices no le causó absolutamente nada. Nuevamente, ver a aquella pequeña, quien desbordaba alegría en cada gramo de su ser, solo le trajo un corrosivo odio por sí mismo. Se tomó el tiempo de observar sus alrededores, y sin mucho reparo descubrió dónde se encontraba ahora. El lugar era una especie de restaurante, y por sus instalaciones uno bastante lujoso. Sus ojos cayeron donde se encontraba la niña, quien estaba sentada justo en el medio de todos los presentes, teniendo a sus padres a sus dos costados. Se le fue fácil adivinar lo que estaba ocurriendo. Dos mesas alargadas unidas para formar una más grande, comida chatarra sobre aquellas mesas, todos los presentes celebrando, riendo y aplaudiendo, un pastel con una vela encendida, con forma del número 7, ubicado justo frente de la pequeña. Esas eran claras indicaciones de que estaban celebrando el cumpleaños de aquella niña resplandeciente de felicidad. Y sin duda, la escena ocurriendo frente a sus ojos tenía los tintes adecuados para completar un gran panorama que rebosaba de alegría y celebración, pero, para él, ahora solo era un amargo y doloroso golpe de contrastes de realidades entre aquellos dos niños. Ahora podía comprender en totalidad el significado de las palabras de aquella criatura humanoide, podía entenderlas y ver el contraste en ellas. No es momento para ponernos melancólicos, viejo sapo. Aún hay mucho que ver. Palabras susurradas, provenientes de detrás de su nuca, le hicieron abrir sus ojos. Y poseer el conocimiento de saber quién era el responsable de decirlas, no ayudó en nada. La aguda sensación en su pecho, que apareció de un momento al otro, hizo que bajara su mirada, solo para descubrir que una lanza hecha de un extraño material negro, le atravesaba el pecho.
Sus ojos se llenaron de pura incredulidad, extrañamente no sentía dolor, solo aquella sensación punzando en su pecho, y tampoco salió sangre, en cambio, esta fue intercambiada por aquel líquido negro. Tan concentrado en aquella lanza que le atravesaba el pecho, casi se perdió las palabras que se le fueron susurradas. En su nacimiento, la niña fue bendecida por un sabio, aclamándola como la niña profetizada que poseerá el poder de cambiar el mundo, ya sea para bien o para mal. Por otro lado, el niño nació siendo maldecido por el destino, una existencia que jamás debió conocer este mundo. La distorsión en aquellas palabras le hicieron tener que esforzarse para entenderlas, eso le impidió ver lo que estaba ocurriendo frente a sus narices, donde un incendio salido de la nada, comenzó a consumir todo a su paso. Las llamas consumieron a todos los presentes, derritieron su carne, redujeron sus huesos a cenizas y no dejó nada en pie, lo único que quedó fue él, parado sobre montañas de cenizas. Y ni siquiera le dieron el tiempo para asquearse de la escena que acababa de ver cuando aquella lanza que atravesaba su pecho explotó, liberando un mar de oscuridad que lo consumió por completo. Una oscuridad que le imbuyó una gama completa de sentimientos negativos, que mostraron ser tan fuertes como para dominarlo y meterse hasta lo más recóndito de su alma. El oxígeno dejó sus pulmones y aquella sensación de ser consumido por la oscuridad volvió más fuerte que nunca, sentía que su existencia desaparecía a pasos agigantados. Afortunadamente, el mar de infinita oscuridad decidió tener compasión de su vieja alma y lo expulsó de sus dominios, dejándolo en un nuevo lugar desconocido para él. Conociendo el nuevo patrón que esta profecía utilizaba para revelarse, buscó rápidamente la ubicación del niño, esperando de todo corazón de que estuviera bien. No le prestó mucha atención a su entorno, cual era una especie de pueblo destruido y abandonado, tampoco a que era de noche y que estaba lloviendo fuertemente. En su desesperación por encontrar al pequeño, no le tomó importancia esos factores y no le interesó el único individuo presente en aquel lugar, ya que éste no se adaptaba a lo que estaba buscando en un primer lugar. Pero después de darle una sola vuelta al asunto, se dio cuenta. Sus ojos se abrieron del asombro al descubrir que aquel joven de 9 o 10 años era a quien buscaba. No se abrieron por el salto en su edad, sino más bien porque, en la medida de lo posible, culpa de las sombras con vida propia que rodeaban su cuerpo, en su frente yacía una diadema shinobi. Con una segunda mirada escaneó el estado del chico y pudo ver que no estaba en sus mejores condiciones. Estaba hincado sobre una rodilla, agarrándose el hombro derecho, del cual salía una cantidad decente de sangre producto de una herida abierta. Este estaba tratando de inhalar tanto aire como se le fuera posible. Agarraba grandes bocanadas de oxígeno para tratar de llevar el aire a sus pulmones, donde parecía que esta vital fuente de vida no existía. Su respiración era pesada y su condición le hacía ver que en cualquier momento cedería, pero aún así el chico, a pesar de estar herido, lo sorprendió cuando se movió a una impresionante velocidad. También le impresionó que siendo tan joven pudiera moverse tan rápido. Y su pregunta de por qué el chico se movió pese a estar herido, se le fue respondida en cuestión de solo un parpadeo, porque donde con anterioridad estaba ubicado el joven, cayó una potente esfera de aire comprimido que destrozó el suelo de tierra, levantó el polvo y dejó un gran cráter en su partida. Vamos mocoso, me estás haciendo perder tiempo, lo que es dinero valioso que estoy perdiendo. Entrégame ese cadáver y prometo dejarte ir. Giró su cabeza en pánico al escuchar una voz ronca de un hombre que ni siquiera supo que estaba allí en primer lugar. Al verlo se sorprendió que estuviera tan cerca de él. Y lo hizo aún más cuando no esperó el siguiente accionar del chico, quien estaba parado arriba de un tejado inestable de una casa al borde del colapso, y si le prestabas más atención a su única mano disponible, estaba haciendo el sello del carnero. De repente, el suelo donde estaba parado aquel hombre se iluminó y una explosión descomunal ocurrió. Explosión que también terminó consumiéndolo sin dejarle el tiempo de saber qué había pasado. Pensó que había muerto, pero poco después descubrió que aquella explosión solo había hecho que cambiaras imprevistos de escenario. Ahora, estaba una vez más con aquella niña, pero esta vez al igual que aquel joven, estaba más crecida, de 9 o 10 años para ser precisos. Su entorno, era un soleado y hermoso día en el patio de una academia, donde podía verse a aquella chica teniendo un combate de práctica con otro niño de edad similar. El combate estaba siendo arbitrado por un hombre adulto que dedujo que era su sensei, y sin duda se podía ver que los dos niños se estaban divirtiendo. Lo que era todo un contraste con el escenario anterior donde una batalla a muerte estaba ocurriendo. Palabras distorsionadas comenzaron a aparecer en su cabeza. La niña crecerá en una familia feliz que le dará todo lo que desee, teniendo todo el amor de sus padres, cultivando sus fuerzas a pasos agigantados.
El niño crecerá anhelando una simple caricia, un simple cumplido, un simple reconocimiento de su existencia, crecerá envuelto por el abrazo de la oscuridad y cultivará sus fuerzas lentamente, como una interminable gotera destinada a rellenar un profundo y descomunal lago. Aquellas palabras, que costaron esfuerzo de entender, le provocaron una fuerte migraña que no le dejó razonar correctamente. Y para el infortunio de su poca estabilidad mental, las cosas se volvieron un infierno. ¿Una profecía o un mal sueño? El susurro del viento llevando esas palabras despejó su mente, devolviendo todas sus facultades a la normalidad. Pero, al echar un nuevo vistazo a su entorno, un escalofrío recorrió su espalda. Su estómago se revolvió del asco. No quería pensar que lo que veía era posible, no quería pensar que alguien fuera capaz de hacer algo tan cruel, algo tan atroz y malditamente retorcido. Una serie de sentimientos negativos que no sabía que pudiera tener se liberaron al ver lo que tenía frente a sus narices. Su fugaz pensamiento que repetía una y otra vez: ¿por qué se me muestra esto? Fue respondido por el susurrar del viento con otra pregunta. ¿Acaso en este mundo, no es normal mandar niños a batallas que no pueden ganar? Él sabía que la respuesta a esa pregunta constaba solo de dos míseras letras afirmándola, pero, aún así se negó a decirlas. Y solo observó en completo silencio, con el pesar de los años en su viejo cuerpo, el perturbador panorama que tenía frente a sus ojos. Un panorama, donde en ese mismo patio de academia, se podía observar niños descuartizados, con los órganos fuera de sus pequeños cuerpos y sus rostros llenos de agonía, sufrimiento y miedo. El olor a una fuerte putrefacción llegó a su nariz, este fue tan fuerte que terminó descomponiéndolo en solo segundos. Oscuros pensamientos comenzaron a adentrarse en las profundidades de su mente, pensamientos que no tenían pies ni cabezas, porque realmente no eran suyos, eran de aquella criatura humanoide y esto lo sabía perfectamente, ya que su llegada fue presentada por un millar de cuervos que abrieron el telón para dar comienzo a una macabra obra teatral. Cuervos que aparecieron en los cielos y bajaron tan rápido como estrellas fugaces, solo para atrapar a sus presas. Aquellos cuervos comenzaron a devorar los cadáveres de los niños sin piedad alguna y sin señal de querer parar de hacerlo. ¿Acaso no te gusta lo que ves? La tensión en su cuerpo fue automática al escuchar aquella voz perturbadora y distorsionada, no se le podía culpar, después de todo las razones eran más que suficientes y bastante contundentes. Sin poder evitar desviar la mirada, tuvo que ver cómo el cadáver de un niño comenzó a moverse como si estuviera convulsionando, sus articulaciones comenzaron a girar de una manera asquerosa para quedar completamente en posiciones erróneas e inhumanas. Cuando el cadáver del niño dejó de moverse, comenzaron a surgir de su abierto abdomen dos brazos hechos de aquel líquido viscoso negro. Brazos que hicieron palanca y abrieron aún más el abdomen del cuerpo sin vida del pequeño. Pronto la cabeza de aquella criatura extraña se asomó, mostrando su sonrisa escalofriante en todo su esplendor, después le siguió su torso y por último sus piernas. Y con el salir de la aterradora criatura, también lo hicieron las tripas del niño, que aquella monstruosidad se colgaba del cuello como si fuera un reluciente collar. ¿Te gustó mi pequeño truco? El retumbar de la risa desequilibrada de aquella cosa por todo el lugar, le dio la claridad que tanto necesitaba. Y gracias a ello pudo notar que esa criatura humanoide era diferente, algo había cambiado. Se había hecho más fuerte, había ganado más dominio sobre este alterado mundo de caos y locura. Lamentablemente, cuando descubrió lo que cambió en aquel ser, ya había caído en sus garras. La criatura comenzó a reírse con más intensidad y con más locura que antes, eso terminó provocando algo que con anterioridad nunca habría pasado. Un sentimiento sombrío se dispersó por todo el lugar, sentimiento que lo atrapó y se inyectó hasta lo más profundo de su alma que casi lo vuelve loco. Un sentimiento sombrío se dispersó por todo el lugar, sentimiento que lo atrapó y se inyectó hasta lo más profundo de su alma, algo que casi lo vuelve loco. Pero, gracias a que aquella cosa le brindó una piadosa compasión, aquel sentimiento desapareció. No te preocupes, ya queda poco que ver. Con un solo movimiento, la macabra criatura humanoide cambió todo su entorno a su completa voluntad. Ahora, la noche lo azotó con fuerza, estaba en lo profundo de un bosque, que poseía en sus dominios grandes y robustos árboles, capaces de sostener toneladas de peso en sus ramas. La tenue luz de la luna casi no llegaba, culpa de las hojas de los robustos árboles que impedían su paso. La poca iluminación provocó que su campo de visión se viera reducido, pero, la ley de causa y efecto se manifestó para mejorar sus otros sentidos, como por ejemplo su audición. Gracias a ello, pudo escuchar el leve sonido de pasos acercándose rápidamente a su ubicación. Y con solo un simple parpadeo se topó de nueva cuenta con aquel niño, ahora convertido en todo un adolescente de 13 años o más.
el cual saltaba entre las ramas de los árboles a toda velocidad. Esta muestra de rapidez, que consideró monstruosa, provocó que casi perdiera de vista al joven, ya que después de todo, lo máximo que pudo observarlo fue únicamente un mero segundo, y por poco no pudo reconocer lo que llevaba entre sus brazos el chico. Pero, nada más le bastó ese mero segundo para sentir una pequeña energía vital proveniente de las mantas que llevaba en sus brazos aquel joven, en las que, bajo ellas, se encontraba una niña oculta por estas. Una pequeña en la que rápidamente su energía vital se extinguía. El motivo del por qué el joven se movía a toda velocidad entre las gruesas ramas de los árboles, era uno bastante simple como también triste. De repente, los sonidos de fuertes pisadas inundaron todo el bosque, y no tuvo que esperar mucho para ver cómo aparecían decenas, de lo que claramente eran shinobis de categoría Anbu, específicamente de la división de cazadores. Sus máscaras de porcelanas que representaban algún animal lo dejaron bastante claro, y si eso no lo hizo, lo que sí lo consiguió fue ver cómo estos ninjas cazadores lanzaron decenas de proyectiles al joven que trataba de escapar de ellos con desesperación. Estos proyectiles variaron en armamento, entre estos se encontraban los shurikens, kunais, senbon y etiquetas explosivas. El joven, al ver que la muerte estaba tras sus espaldas, con una impresionante agilidad, hizo innumerables acrobacias casi imposibles de lograr, serpenteó entre las ramas de los árboles y se protegió con sus grandes troncos solo para conseguir esquivar las peligrosas explosiones, que detonaban a pocos centímetros a sus espaldas, dándole solo el escaso tiempo para ponerse a cubierto de la siguiente detonación. También la mayoría de los mortales proyectiles fueron esquivados, pero algunos consiguieron clavarse en su piel y carne. Afortunadamente, el adolescente fue precavido y se colocó de la manera correcta para que los proyectiles no dañaran nada importante. Cuando la lluvia de armamento shinobi no consiguió frenar el avance del chico y su protegida en brazos, sus perseguidores trazaron un nuevo plan y comenzaron a hacer sellos de manos, con el propósito de frenar al joven a base de ninjutsu. Y pronto una inmensa marea de jutsus de todos los elementos, destrozó los árboles a su paso, pero, nunca lograron alcanzar al adolescente que era capaz de surfear sobre aquella infernal marea de muerte. Extrañamente, él parecía moverse junto con aquel chico, o su entorno cambiaba solo para seguir viéndolo. Sea cual sea la respuesta a esa duda, no importaba en estos momentos. El tiempo se dilató y realmente, si le preguntaban, no sería capaz de dar un tiempo exacto en el cual estuvo observando hipnotizado cómo el joven esquivaba jutsus, proyectiles e incluso a los propios ninjas cazadores, que se acercaban para tratar de incapacitarlo o matarlo. Quizás fueron horas o mucho más tiempo. Eso lo supuso por el simple hecho de que la noche estaba siendo intercambiada por un hermoso amanecer. En todo ese tiempo, el adolescente consiguió perder a sus cazadores. Y con solo ver su estado, supo que estaba al borde de sus límites. Su respiración era pesada y casi no podía lograr que el oxígeno ingresara a sus pulmones, un sudor frío caía de su frente y sus piernas temblaban por sobreesforzarlas tanto tiempo. Pero la condición del chico se volvió algo secundario cuando finalmente pudo brindarle la atención que se merecía a aquella pequeña, quien con sumo cuidado fue sacada de entre las mantas para poder observar su estado, el cual era una peligrosa anemia. Y se dio cuenta de algo que él ya sabía desde hace un tiempo atrás. Los brazos del chico temblaron con la desesperación imbuida en ellos, y con toda la gentileza del mundo, dejó a la pequeña en el suelo para seguido poner sus manos sobre su pecho, de las cuales una fuerte explosión de chakra médico surgió, demostrando el conocimiento que tenía el joven en esa rama. Con el miedo nublando su juicio, el adolescente trató de buscar la fuente del problema, pero siempre daba con el mismo resultado, un rotundo y aplastante fracaso. La energía vital de la niña seguía desapareciendo y el chico no podía hacer absolutamente nada para detener aquel proceso. Observó impotente cómo aquella pequeña tomaba las manos del joven y depositando sus últimas fuerzas en sus cuerdas vocales, habló con quien desesperadamente trataba de salvar su vida. Las sombras que cubrían el cuerpo de aquella pequeña tuvieron la decencia de al menos revelar su boca y ojos, mostrando la felicidad en ellos. Él no pudo escuchar la conversación que tuvieron aquel chico y la niña, solo pudo observar con una profunda tristeza cómo aquella pequeña moría en los brazos del adolescente. Quiso consolar al joven, pero a este punto maldecía con desesperación no poder interferir, incluso estaba dispuesto a dar su vida por hacerlo, pero, las reglas estaban escritas en piedra, no podía intervenir de ninguna manera en este mundo retorcido. La desesperación se apoderó del cuerpo del adolescente y comenzó a temblar incontrolablemente. Abrazó con fuerza a la pequeña, sus lágrimas comenzaron a brotar y no pudo contenerlas.
Y por minutos, el chico lloró en un aterrador silencio, lloró hasta que no quedaron lágrimas que soltar, sacó todo el dolor de su sistema para quedarse solo con el odio que rápidamente carcomía a su alma, cual se encontraba balanceándose sobre un fino hilo, donde si llegaba a colapsar, caería a un profundo abismo de oscuridad y locura. Nuevamente, quiso tratar de ayudarlo, ya que no podía seguir aguantando ni un segundo más lo que sucedía frente a sus narices. Sin embargo, ese sentimiento único que solo podía provocar aquella macabra criatura comenzó a presentarse en todo el lugar, paralizándolo momentáneamente. Y cuando recobró el sentido trató de buscar el origen, por varios segundos trató de buscarlo, pero al final la realidad lo golpeó y se dio cuenta de dónde provenía aquel oscuro sentimiento que podía consumir todo a su paso, y eso destrozó su corazón, más de lo que ya lo estaba. Aquellos sentimientos negativos que lo ahogaban y estremecían cada gramo de su existencia, provenían de un único lugar. Provenían del joven quien abrazaba con desesperación el cuerpo sin vida de la niña. El chico, con la desesperación desbordando de su cuerpo, trató de hacer reaccionar a la pequeña, pero no había efecto alguno. Por más que lo intentara, no pasaba nada. No pasaba nada porque sabía que su vida se había extinguido, y aún así, trató de hacerlo, trató de que le respondiera o diera alguna señal de que aún estaba viva. Por favor, no me dejes. Quédate conmigo. Por favor, no te vayas, te necesito. Eres todo lo que tengo. Te lo pido, no me abandones, no me dejes nada. La desquiciada risa de aquella asquerosa y tétrica criatura empezó a escucharse dentro de su propia mente, impidiendo que escuchara el nombre de la pequeña. Y segundos después que la risa se detuviera, comenzó a escuchar en su propia mente la voz distorsionada de aquella cosa. La niña siempre estará rodeada por una incandescente luz que guiará su sendero. El niño está destinado a encontrar una luz que iluminará tenuemente su oscuro camino, una luz que lo mantendrá cuerdo, pero un día esa luz se le será arrebatada. Cuando eso suceda, su locura y odio se desatará en el mundo. El encuentro entre estos dos niños está predestinado. Tarde o temprano, los dos se conocerán y una batalla podría suceder, como también podría no hacerlo. Esta podría cambiar el destino ya escrito, como también seguirlo. Todo dependerá de cuál parte es más fuerte, si la luz que podrá iluminar el camino o la oscuridad que podrá consumir todo a su paso. Una fuerte angustia comenzó a devorarlo, no podía hacer absolutamente nada para detener lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos, solo quedó observar, con un profundo sentimiento de inutilidad destrozándolo desde dentro hacia afuera, como el joven caía lentamente en su propio abismo de locura y desgracia. Ese fue el momento en el cual aquella tétrica criatura decidió manifestarse. Desde las profundidades del bosque, en donde la oscuridad gobernaba, aquel ser macabro comenzó a emerger. Su tambaleo al caminar y su maniática sonrisa de dientes afilados, sumado a la locura en sus ojos, conseguían imponer un fuerte sentimiento de miedo, sentimiento que se dispersaba por todo el bosque y sus profundidades. Estás en contrarreloj, sabio. Antes de que pudiera hacer algo, para al menos decir que lo intentó, aquella cosa se metió dentro del cuerpo del joven, y eso hizo que sus ojos se abrieran con el entendimiento en ellos. No podía creerlo, no le entraba esa posibilidad en su cabeza. No veía la forma en que eso fuera posible. Pero, lo fue una realidad, y se lamentó de ello, se lamentó de que aquel joven tuviera que cargar tanta oscuridad dentro de su corazón. Se entristeció al descubrir que aquella macabra criatura hecha de sombras y ese extraño líquido negro, siempre fue parte del chico. Siempre fue la oscuridad que habitaba dentro de su cuerpo. Siempre fue el peso que cargó desde su niñez hasta su adolescencia. Y yo pensé que te había dado las suficientes pistas, supongo que la edad te ha hecho senil. Aquellas palabras explotaron en su cabeza ocasionándole una pequeña migraña, pero, junto con esas palabras también estalló un oscuro y poderoso sentimiento. Sentimiento, que aguardaba dentro suyo la ira, desprecio, venganza, tristeza, sed de muerte, frustración y debilidad. Aquel oscuro sentimiento, surgía con fuerza del joven y en cuestión de segundos inundó por completo el bosque. El aire se sentía que pesaba toneladas, incluso sentía como una fuerte presión estrujaba su garganta no dejándolo respirar, y con cada segundo contado que pasaba en ese lugar, sentía como su propia conciencia lo abandonaba. Y esta vez, nadie lo ayudó, ni tampoco ninguna intervención ocurrió. Gradualmente, comenzó a perder sus sentidos, para por último perder su conciencia, pero, antes de quedar completamente inconsciente, 3 imágenes pasaron como estrellas fugaces por su cabeza. Sin embargo, no se le dio el tiempo de pensar en aquellas 3 imágenes y fue expulsado de aquella extraña profecía.
Al abrir sus ojos, visualizó su ya monótona habitación tenuemente iluminada, pero, esta vez había algo diferente. Al bajar su mirada se encontró con los dos anfibios que pidió ver. Su sonrisa de abuelo apareció. ¿Quiénes son ustedes? Las palabras del antiguo sabio ocasionaron que gotas de sudor aparecieran en las nucas de Shima y Fukasaku. Lamentablemente, sus expresiones no fueron igualitarias, un claro contraste se marcaba en ambos anfibios, mientras que la primera tenía un claro fastidio en sus rasgos, el segundo mostraba un profundo respeto. Vamos viejo, suelta la sopa. Mi estofado de insectos aún sigue en el fuego y será tu culpa si se pasa su punto de cocción. El gran sabio fingió quedarse dormido, incluso una burbuja de moco salía de su nariz para hacerlo aún más creíble. Sin duda, era divertido molestar a los jóvenes, pero esta vez esa no era la razón de su actuar extraño. Aún estaba acomodando sus ideas y repasando muy detenidamente aquellas tres imágenes que casi no pudo distinguir debido a su rapidez. Las tres imágenes tenían un orden cronológico. En primer lugar, estaba la que menos se entendía, casi llegando al punto de ser solo manchas borrosas. Afortunadamente, pudo conectar los puntos y consiguió formar un panorama completo de lo que pensó que vio. En cual, se podía ver a aquel joven, quien se encontraba utilizando chakra para mantenerse firme sobre un inmenso lago con poderosas olas que fácilmente atentaban contra su vida, y a lo lejos se podía observar borrosamente lo que parecía la mitad superior del esqueleto de un gigante, cual brillaba en un incandescente color verdoso. Por último, el adolescente se veía en sus límites, su cuerpo había soportado todo tipo de castigo, quemaduras, cortes y laceraciones era lo que podía observarse a simple vista, pero, estaba seguro de que huesos y órganos también habían sido dañados. La segunda imagen era bastante simple y a la vez bastante desconcertante. En esta, solo aparecieron dos gigantescos ojos sin pupilas, de color rojo sangre, dos ojos que miraban a una pequeña figura envuelta por las sombras. Para finalizar, se encontraba la tercera imagen, la cual era la que poseía la mayor claridad. Esta fue la más triste de ver. Después de todo en ella había alguien quien pudo reconocer fácilmente, su primer invocador, el primero en firmar su contrato, ese era Jiraiya. También se encontraba el joven, pero esta vez, mucho más crecido, y si tuviera que adivinar entre 17 o 18 años, este miraba impasible un solitario cadáver de larga cabellera blanca. Un cadáver que tenía en su frente una diadema con el kanji para aceite en ella, un cadáver cual le faltaba un brazo y en su cuerpo varias varillas de un color negro lo atravesaban de lado a lado. A pesar de que tuvo varios sentimientos encontrados, cuando se le fue revelada esta imagen, no pudo pensar en ellos debido a que algo captó por completo su atención. Por primera vez pudo ver una parte del cuerpo de aquel chico envuelto entre las sombras que poseían vida propia, esto siendo uno de sus dos ojos. Este simple hecho le sorprendió y lo aterró a la vez, no porque finalmente pudo ver algo del joven por cual sintió una profunda lástima, fue porque el chico poseía el ojo de Samsara, el Rinnegan. Aquellos ojos que portó el sabio de los 6 caminos. Debes tener más respeto. Fukasaku trató de contener el inminente volcán en erupción que sería su esposa. Afortunadamente para su salud, el gran sabio se despertó, pero esta vez no tenía sus característicos rasgos de abuelo amable, ahora la seriedad era quien dominaba su rostro. Solicito la presencia de Jiraiya, una nueva profecía se me fue revelada y él necesita saberla. Antes de que Shima y Fukasaku pudieran decir o hacer algo, comenzó a recitar la profecía que se le fue entregada, no dejándoles el tiempo para terminar de procesar sus palabras. Dos niños tan diferentes como el día y la noche, destinados a grandes cosas. Uno nacido en el cálido abrazo de la luz, y otro en el aterrador regazo de la oscuridad. En su nacimiento, la niña fue bendecida por un sabio, aclamándola como la niña profetizada que poseerá el poder de cambiar el mundo, ya sea para bien o para mal. Por otro lado, el niño nació siendo maldecido por el destino, una existencia que jamás debió conocer este mundo. La niña crecerá en una familia feliz que le dará todo lo que desee, teniendo todo el amor de sus padres, cultivando sus fuerzas a pasos agigantados. El niño crecerá anhelando una simple caricia, un simple cumplido, un simple reconocimiento de su existencia, crecerá envuelto por el abrazo de la oscuridad y cultivará sus fuerzas lentamente, como una interminable gotera destinada a rellenar un profundo y descomunal lago. La niña siempre estará rodeada por una incandescente luz que guiará su sendero. El niño está destinado a encontrar una luz que iluminará tenuemente su oscuro camino, una luz que lo mantendrá cuerdo, pero, un día esa luz se le será arrebatada. Cuando eso suceda, su locura y odio se desatará en el mundo. El encuentro entre estos dos niños está predestinado.
Tarde o temprano, los dos se conocerán y una batalla podría suceder como también podría no hacerlo, esta podría cambiar el destino ya escrito, como también seguirlo, todo dependerá de cuál parte es más fuerte, si la luz que podrá iluminar el camino o la oscuridad que podrá consumir todo a su paso. Cuando el antiguo sabio terminó de hablar, las expresiones de sus dos y únicos oyentes habían cambiado. La seriedad dominaba en sus rasgos. El primero en hablar fue Fukasaku. Jiraiya tiene que ponerse al tanto de esto. La profecía ha cambiado y eso es peligroso, tenemos que intervenir de algún modo en todo esto. Después Shima continuó donde se había quedado su esposo. Tienes razón, Pa, pero, lo que dices no es fácil de cumplir, después de todo el tener el conocimiento no implica poder hacer algo para cambiarlo. Mientras los dos anfibios más jóvenes discutían y planeaban qué hacer, el sapo más viejo en la habitación se puso a pensar. Y de hecho Shima tenía razón, ya que aún poseyendo el conocimiento parcial de lo que podría ser uno de los tantos futuros posibles, no indicaba que pudieran hacer algo para cambiar las cosas. Podía intuir quién era aquella niña mostrada en la profecía, sin embargo, no tenía una pista clara de quién podría ser aquel niño. Y sin duda, nunca podría descubrirlo, por un simple hecho. El destino así lo quiso. Sin siquiera saberlo, aquella profecía entregada, que era tan clara como el agua misma, poco a poco fue desvirtuándose en manchas casi incomprensibles, que borraron las únicas pistas que poseía para desvelar a la segunda persona de quien se mostraba en esta profecía. Sin siquiera saberlo, aquella profecía entregada, que era tan clara como el agua misma, poco a poco fue desvirtuándose en manchas casi incomprensibles, que borraron las únicas pistas que poseía para desvelar a la segunda persona de quien se mostraba en esta profecía, dejando en el completo anonimato a uno de los dos niños mencionados en aquella profecía, lo que sería el peor error que se pudiera cometer. Y quizás, solo quizás, si el antiguo sabio hubiera sido más joven, aquel extraño fenómeno nunca hubiera ocurrido. Y si tan solo nunca hubiera ocurrido, las cosas no habrían tomado tan oscuro camino.